Las masas nunca han tenido sed de verdad. Se apartan de la evidencia que no es de su gusto, prefiriendo divinizar el error si el error les seduce. Quien puede proporcionarles ilusiones es fácilmente su amo. Quien intenta destruir sus ilusiones es siempre su víctima. Carl Jung, psicólogo, creía que nuestra incapacidad para hacer frente a las fuerzas de nuestra propia psique suponía una amenaza mayor para la sociedad que las fuerzas naturales o las enfermedades físicas. Como dice el proverbio latino, el hombre es un lobo para el hombre, lo que significa que somos nuestros mayores enemigos. Este proverbio, según Jung, en La civilización en transición, es una verdad triste, pero intemporal, y nuestras tendencias lobunas son más evidentes durante los periodos históricos en los que la enfermedad mental se convierte en la norma y no en la excepción de una sociedad, una situación que él denominó epidemia psíquica. Escribe que cada vez está más claro que la mayor amenaza para la humanidad no es el hambre, los terremotos, las bacterias o el cáncer, sino el hombre mismo, por la sencilla razón de que no hay suficientes defensas contra las enfermedades mentales, que son mucho más destructivas incluso que las catástrofes naturales más graves. En este vídeo examinaremos la psicosis de masas, la más peligrosa de todas las epidemias psíquicas. Una psicosis de masas es una epidemia de locura que se produce cuando un sector importante de una comunidad delira y pierde el contacto con la realidad. El fenómeno en cuestión no es una obra de ficción. La caza de brujas de los siglos XVI y XVII en América y Europa, así como el desarrollo del totalitarismo en el siglo XX, son dos ejemplos de locura colectiva. Antes de continuar, por favor, dale al me gusta. Ayuda mucho a hacer llegar este contenido a más gente. ¿Qué opinas de la idea de que el mayor peligro para la humanidad proviene de la propia mente humana? Deja tu opinión en los comentarios. Debatamos sobre ello. Miles de personas, principalmente mujeres, fueron asesinadas durante la caza de brujas, no porque hubieran cometido ningún crimen, sino porque fueron utilizadas como chivos expiatorios por comunidades enloquecidas. Francis Hill afirma que, una vez extinguida la locura, apenas quedaban mujeres vivas en algunas comunidades suizas. Las consecuencias de una psicosis generalizada son desastrosas. Tras investigar este fenómeno, Jung afirmó que los miembros de la sociedad infectada descienden involuntariamente a un nivel intelectual inferior y se vuelven moral y espiritualmente inferiores. Se vuelven más irracionales, descuidados, emocionales, impredecibles e indignos de confianza. Y lo peor de todo es que el grupo enloquecido comete abiertamente actos que el individuo por sí solo nunca podría tolerar. El hecho de que las personas que experimentan una psicosis masiva ignoren lo que está ocurriendo agrava la situación. No existe un punto arquimédico desde el que las personas que experimentan una psicosis masiva puedan ver su locura colectiva, del mismo modo que una persona que se ha vuelto loca no puede salir de su cabeza para ver los errores de sus actos. Sin embargo, ¿qué desencadena una psicosis de masas? Primero debemos investigar qué hace que una persona se vuelva loca para poder responder a esta cuestión. Aunque el consumo excesivo de drogas o alcohol, las lesiones cerebrales y otros trastornos se encuentran entre las numerosas causas posibles de la locura, no nos ocuparemos de estas cuestiones médicas en este artículo, dado que los desencadenantes psicológicos, también conocidos como desencadenantes psicógenos, son las causas más frecuentes de las psicosis masivas. Nos ocuparemos de ellos. Una oleada de emociones negativas, como el miedo o la preocupación, que hace que una persona entre en pánico, es la causa psicógena más común de psicosis. Dado que es extremadamente agotador para la mente y el cuerpo continuar en este estado hiperemocional, las personas presas del pánico buscarán alivio instintivamente. Mientras que las estrategias adaptativas como enfrentarse y eliminar la amenaza que induce el miedo pueden ayudar a las personas a escapar del estado de pánico, tener un brote psicótico es otra opción para hacerlo. Contrariamente a la creencia popular, un brote psicótico no es una inmersión en un estado de mayor desorden, sino más bien una reorganización del propio universo experiencial que combina realidad y delirios, o realidad y ficción,
de un modo que ayuda a poner fin a los ataques de pánico. Uno de los mayores expertos en esquizofrenia del siglo XX, Silvano Arrietty, describe los procesos psicógenos que desembocan en la locura. En primer lugar, está la fase de pánico, durante la cual el paciente empieza a ver las cosas de forma diferente, les tiene miedo, parece perplejo y es incapaz de articular los extraños acontecimientos que están teniendo lugar. La siguiente etapa es lo que Arrietty denomina fase de insight psicótico, en la que la persona es capaz de dar sentido a sus experiencias anómalas, ideando una perspectiva patológica de la realidad. Dado que el paciente por fin reconoce conexiones y significado en sus experiencias, el proceso se conoce como insight. Sin embargo, el insight es psicótico, ya que se basa en delirios y no en respuestas sanas y constructivas a las amenazas que causaron el pánico. Según Arrietty, un brote psicótico puede considerarse una forma atípica de hacer frente a un intenso estado de preocupación, porque los delirios, en otras palabras, permiten a la persona que experimenta el pánico escapar de la avalancha de sentimientos desagradables, pero a costa de perder el contacto con la realidad. Si una persona débil y susceptible experimenta una avalancha de emociones negativas que puede provocar un episodio psicótico, entonces una población de personas débiles y vulnerables puede experimentar una psicosis masiva si se asustan por amenazas reales, imaginarias o inventadas. La forma exacta en que se desarrolla una psicosis de masas varía en función de los antecedentes históricos y culturales de la sociedad afectada. Pero en la era moderna, la psicosis de masas del totalitarismo parece plantear la mayor amenaza, porque los delirios pueden adoptar muchas formas diferentes y la locura puede manifestarse de innumerables maneras. Según Arthur Lewis, el totalitarismo es la aparición contemporánea de un poder estatal completamente concentrado, combinado con el desprecio por los derechos humanos individuales. Las víctimas y las masas cosificadas coexisten en el Estado totalizado junto a la clase dirigente. La población de una sociedad totalitaria se divide en dos grupos, los gobernados y los gobernantes, y ambos grupos experimentan un cambio patológico. A los gobernantes se les otorga una posición casi divina, lo que contradice por completo el hecho de que somos criaturas falibles que se contaminan fácilmente con el poder. Por otro lado, el pueblo se convierte en súbdito dependiente de estos dictadores enfermos y se vuelve infantil y psicológicamente regresivo. Una de las principales expertas en este tipo de gobierno en el siglo XX, Hannah Arendt, describió el totalitarismo como un esfuerzo por alterar la naturaleza humana. La transformación social que se produce bajo el totalitarismo se basa y se mantiene gracias a los delirios, porque solo los hombres y mujeres engañados retroceden a la condición infantil de súbditos obedientes y sumisos y entregan el control total de sus vidas a políticos y burócratas. Sin embargo, este intento de transformación solo convierte las mentes sanas en mentes enfermas, porque como escribió el médico holandés que estudió los efectos mentales de vivir bajo el totalitarismo, de hecho, hay mucho que es comparable entre las extrañas reacciones de los ciudadanos del totalitarismo y su cultura en su conjunto, por un lado, y las reacciones del enfermo esquizofrénico, por otro. Solo una clase dirigente engañada pensará que tiene el conocimiento, la sabiduría y la astucia para hacerse con el control de la sociedad de arriba abajo. Solo cuando las ilusiones son fuertes, alguien pensará que una sociedad con gobernantes ávidos de poder por un lado y una población psicológicamente atrasada por el otro, dará lugar a otra cosa que no sea la miseria generalizada y la destrucción social. Sin embargo, ¿qué desencadena la psicosis del totalitarismo? La élite gobernante de una sociedad es donde comienza la psicosis de masas del totalitarismo, como ya se comentó en la película anterior de esta serie. Ya sean políticos, burócratas o capitalistas amiguetes, las personas de esta clase son propensas a delirios que aumentan su autoridad, y nada atrae más a quienes ansían el poder que la idea de que pueden y deben gobernar y dominar a una comunidad.
Cuando una clase dirigente adopta una ideología política como el comunismo, el fascismo o la tecnocracia, el siguiente paso es infectar a la población con la psicosis de masas del totalitarismo para persuadirla de que acepte su gobierno. Muchas veces a lo largo de la historia, esta psicosis se ha provocado manipulando adecuadamente las emociones del grupo, como describe Mirrlees. El término menticidio, que procede del inglés killing of the mind, se refiere a los medios generales por los que los miembros de una élite gobernante pueden lograr este objetivo. Como sigue explicando Mirrlees, el menticidio es un antiguo crimen contra la mente y el espíritu humanos que ha sido reorganizado. Mediante un sistema sistemático de perversión judicial e intervención psicológica, la clase dirigente puede inculcar sus propias ideas oportunistas en las mentes de las personas a las que pretende explotar y destruir. El primer paso para preparar a una población para el menticidio es infundir terror. Una persona es especialmente vulnerable a caer en ilusiones de locura cuando se ve invadida por emociones desagradables, como el miedo o la ansiedad. Se pueden utilizar amenazas reales, imaginarias o inventadas para infundir pavor, pero las oleadas de terror son una táctica especialmente poderosa. Este método alterna periodos de calma con la siembra del miedo, pero cada uno de estos intervalos va seguido de la creación de un hechizo de miedo aún más intenso que el anterior. Como escribe Mirrlees, este proceso puede repetirse una y otra vez porque la gente sigue perturbada por sus experiencias pasadas. Con cada nueva campaña de propaganda, la moral decae y los impactos psicológicos se intensifican. Llega a un público ya receptivo. Mientras se prepara a la población para el menticidio por el terror, las mentes de la gente se descomponen por el uso de la propaganda para difundir información falsa y crear malentendidos sobre la naturaleza del problema y las amenazas. Las noticias contradictorias, la información ilógica y las mentiras descaradas pueden ser utilizadas por los funcionarios del gobierno y sus ayudantes en los medios de comunicación, porque cuanto más confundida esté la gente, menos preparada estará para manejar la situación y reducir su miedo de forma sensata y adaptable. Como dice Mirrlees, nunca en la historia han existido medios tan eficaces para manipular a una sociedad hasta la psicosis del totalitarismo. En otras palabras, la confusión aumenta la vulnerabilidad de los disidentes ante los delirios de la dictadura. Quienes ocupan puestos de autoridad pueden atacar fácilmente las percepciones del público gracias a los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la televisión e Internet, así como a algoritmos que filtran rápidamente el flujo de información indeseable. Además, como estas tecnologías son adictivas, un número notablemente elevado de individuos se expone voluntariamente a la propaganda de la clase dominante. Los estímulos inundan constantemente los sentidos. El hombre ya no aprende a escrutar su entorno. La pantalla le proporciona respuestas prefabricadas. Aislar a las víctimas e interferir en sus relaciones sociales habituales es otra medida que los aspirantes a gobernantes totalitarios pueden tomar para aumentar la probabilidad de una psicosis totalitaria. Una persona es mucho más propensa a los delirios cuando está sola y no tiene interacciones regulares con amigos, familiares y compañeros de trabajo por varias razones. En primer lugar, están aislados del poder correctivo del ejemplo positivo, ya que no todo el mundo se deja engañar por los planes de la clase dominante, y los que son capaces de ver a través de la propaganda pueden ayudar a rescatar a otros del ataque mental. Sin embargo, el impacto de estas experiencias positivas se reduce significativamente si se impone la reclusión. Sin embargo, los humanos, como muchas otras especies, se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando están separados, que es otra razón por la que el aislamiento hace que los menticidios sean más efectivos. O, como dice Mirrlees, Ivan Pavlov, un fisiólogo que estudió el condicionamiento del comportamiento, hizo otro descubrimiento importante. El mejor entorno para desarrollar el reflejo condicionado sería un laboratorio tranquilo con pocas distracciones. Todos los adiestradores de animales lo saben por experiencia propia.
Para domesticar animales salvajes es necesario el aislamiento y la repetición paciente de estímulos. Los totalitarios se han adherido a esta norma. Son conscientes de que aislar a sus víctimas políticas es la forma más rápida de condicionarlas. Una población sometida al ataque menticida se vuelve indefensa y desesperada al quedar sola, desconcertada y golpeada por oleadas de horror. Las mentes antes racionales se transforman en casas de juego de fuerzas irracionales por el constante bombardeo de desinformación. Las masas anhelan volver a una sociedad más ordenada porque la confusión se agita tanto dentro como fuera de ellas. Ahora es el momento de que los totalitarios potenciales den el paso definitivo. En un mundo que parece ir rápidamente en otra dirección, pueden proporcionar una vía de escape y un retorno al orden. Sin embargo, todo esto tiene un coste. La clase dominante debe hacerse con el control de todas las facetas de la vida, y las masas deben renunciar a su libertad. Deben convertirse en súbditos dóciles y serviles y renunciar a su capacidad de ser individuos independientes y autónomos. Dicho de otro modo, el pueblo debe sucumbir a los delirios de la locura totalitaria. Los regímenes totalitarios del siglo XX son un ejemplo de una forma de locura colectiva. La razón y la decencia humana básica se vuelven imposibles en un sistema así, ya sea gradual o abruptamente. Todo lo que existe es un sentimiento generalizado de miedo y una proyección del enemigo que se cree que está entre nosotros. Así, bajo la presión de la clase dirigente, la sociedad se vuelve contra sí misma. Sin embargo, el orden de un mundo totalitario es patológico. El totalitarismo elimina la espontaneidad que crea muchos de los placeres de la vida y la innovación que impulsa a la sociedad hacia adelante, imponiendo una conformidad rígida y exigiendo la obediencia ciega de la población. Independientemente del nombre que reciba, el control total de este tipo de gobierno, ya provenga de un dictador, de científicos o médicos, o de políticos y burócratas, engendra muerte, destrucción y estancamiento generalizados. Por lo tanto, la cuestión de cómo detener el totalitarismo puede ser la más crucial a la que se enfrenta el mundo en la actualidad. ¿Y es posible deshacer los efectos de inducir a una sociedad a las fases iniciales de esta psicosis de masas? Hay acciones que pueden llevarse a cabo para ayudar a efectuar una cura, aunque sea imposible predecir el resultado de una locura colectiva. Sin embargo, este empeño requiere una amplia gama de enfoques por parte de un amplio abanico de individuos, porque el contraataque debe ser multifacético, al igual que el ataque mentiroso. Según Carl Jung, el primer paso para quienes queremos contribuir al restablecimiento de la cordura en un mundo demente es organizar nuestros propios pensamientos y llevar vidas que sirvan de ejemplo a los demás. El grito de nuestra generación por la personalidad redentora, la persona que puede liberarse de las garras de la psicosis colectiva y salvar al menos su propia alma, no es en vano. Ilumina una luz de esperanza para los demás al anunciar que al menos un hombre ha logrado liberarse de la identidad mortal con la psique grupal. Sin embargo, hay otras acciones que se pueden emprender si se vive de un modo que no esté influido por la psicosis, dado que la verdad es más potente que la ficción y las mentiras promovidas por los aspirantes a gobernantes totalitarios. La información que contradice la propaganda debe difundirse lo más ampliamente posible. En consecuencia, su éxito depende en parte de su capacidad para restringir el libre flujo de información. Otra estrategia consiste en deslegitimar a la clase dirigente mediante el humor y la burla. Como señala Mirlux, debemos aprender a utilizar la burla como arma contra los demagogos y los aspirantes a dictadores que se encuentran entre nosotros. El propio demagogo es casi incapaz de cualquier tipo de humor y empezará a desmoronarse si nos burlamos de él. Construir lo que se conoce como estructuras paralelas es una estrategia defendida por Václav Havel, un rebelde político durante el gobierno comunista soviético que llegó a ser presidente de Checoslovaquia. Se considera que tiene una estructura paralela cualquier tipo de institución, empresa, organización, tecnología o iniciativa creativa que se encuentre tanto ética como geográficamente
fuera de una sociedad totalitaria. Havel observó que estos sistemas paralelos funcionaban mejor contra el autoritarismo en la Checoslovaquia comunista que la actividad política. Además, como Havel describe en su libro El poder de los sin poder, una segunda cultura o civilización paralela emerge por sí sola y sirve de refugio de la libertad y la razón en un mundo totalitario, siempre que se establezcan suficientes estructuras paralelas. ¿Qué otra cosa podrían ser las estructuras paralelas sino un espacio en el que se pueda vivir otra vida, una vida que esté de acuerdo con sus propios objetivos y que se organice de acuerdo con esos objetivos? ¿Son esos primeros intentos de autoorganización social otra cosa que los intentos de un segmento concreto de la sociedad de liberarse de los elementos autosuficientes del totalitarismo y, en consecuencia, de retirarse drásticamente de su participación en el sistema totalitario? Por encima de todo, sin embargo, es necesaria la acción del mayor número posible de personas para evitar una inmersión total en la locura del totalitarismo, y es que, al igual que la clase dominante, no se queda de brazos cruzados, sino que trabaja activamente para ampliar su poder, también debe realizarse un esfuerzo concertado y activo para devolver al mundo a un estado de libertad. En un mundo que sucumbe a las ilusiones de la dictadura, esto puede ser una tarea ingente, pero como señaló Thomas Paine, la tiranía es difícil de derrotar, como el infierno. No obstante, tenemos el reconfortante conocimiento de que cuanto más difícil es la lucha, más magnífica es la victoria. ¿Qué has aprendido hoy sobre las amenazas de la psicosis de masas? Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor el tema, por favor, dale a me gusta y compártelo con alguien que también necesite verlo. Difundamos este conocimiento y luchemos juntos contra las ilusiones.